Entonces, primero como un concepto importante, la glomerulonefritis pues se emplea en sí para designar aquellas enfermedades que afectan tanto a la estructura del glomérulo como a la función del glomérulo, ¿ya? Y que estas posteriormente se pueden ver implicadas en estructuras de la nefrona. Entonces se hablarán de dos tipos de glomerulonefritis. Las primarias, cuando la afectación renal no es la consecuencia de una enfermedad más general, sino que las manifestaciones clínicas en sí están restringidas al riñón. Entonces diremos que es primaria cuando se origina netamente en el riñón. Y diremos que es una glomerulonefritis secundaria cuando la afectación está en el seno de una enfermedad sistémica. Y el riñón es nada más que una consecuencia de la enfermedad sistémica. Es decir, aquí hablaríamos, por ejemplo, de lupus, diabetes, etc. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar básicamente de la glomerulonefritis agudas, que son las primarias, ¿ya? Entonces, de glomerulonefritis aguda, vamos a ver que es un proceso de que tiene una etiología inmunitaria más inflamatoria, ¿no? En la cual va a tener un curso, digamos, un poco abrupto, ¿no? Por eso decimos que es agudo. Y que generalmente esta glomerulonefritis se va a presentar con un cuadro de oligoanuria, síndrome nefrítico, ¿no? Puede presentarse con una trombosis de venosa renal bilateral y pues que finalmente pueda llevar a una insuficiencia renal. Entonces aquí es importante definir algunos términos, por ejemplo, cuando decimos que es focal y cuando decimos que es segmentario. Entonces nosotros hablaremos del término focal cuando vemos, ¿no? Aquí vamos varios glomérulos, ¿no? Entonces vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 glomérulos, pero de estos glomérulos no todos están afectados. Están afectados unos y otros no. Por eso decimos que es focal. Si no fuera focal, ¿qué sería lo contrario? Sería difuso, ¿no? Entonces, hablaremos de focal cuando hay algunos glomérulos afectados, no están todos afectados. Y diremos que es segmentario cuando está afectada solamente una parte del glomérulo, es decir, de todo de este glomérulo que estaba dañado, solamente está afectada una parte, ¿no? Puede estar afectada la corteza, la médula o un poco de ambas, pero no está afectado todo el glomérulo. A eso diremos que es segmentario. Ahora, los mecanismos fisiopatológicos. De aquí es muy importante recalcar que las glomerulonefritis pueden producirse por tres mecanismos. Puede ser por anticuerpos antimembrana basal del glomérulo, inmunocomplejos o activación de complemento. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es el mecanismo de producción más frecuente de la glomerulonefritis, hablando desde el punto de vista fisiopatológico? Por formación de inmunocomplejos, ¿no? Y esta formación de inmunocomplejos puede ser de dos tipos. Pueden ser que estos inmunocomplejos, es decir, esta reacción antígeno-anticuerpos, se haya formado in situ, es decir, que se ha formado dentro del riñón. Entonces, este, por ejemplo, es típico de la glomerulonefritis membranosa. Y en la glomerulonefritis membranosa, estos inmunocomplejos se forman, ¿no? Son anticuerpos que se forman, ¿no? Frente a la membrana basal glomerular. Por eso se le dice glomerulonefritis membranosa. Ahora, puede que también estos inmunocomplejos no sean necesariamente formados en el riñón, sino que estén circulando en el torrente sanguíneo y uno de ellos se deposita en el riñón. Entonces, este es el mecanismo más frecuente, ¿no? De glomerulonefritis. Entonces, de aquí recordar lo siguiente. De los tres tipos, ¿no? De mecanismos de producción de glomerulonefritis, la más frecuente es por formación de inmunocomplejos. Y de inmunocomplejos, el más frecuente, anticuerpos circulantes o no, o inmunocomplejos circulantes. Recordar ello. El otro tipo, que bueno, se le sigue en frecuencia, los anticuerpos antimembrana basal del glomérulo, típico en el síndrome de Goodpasteur, ¿no? En el cual típicamente, o no, vamos a tener un patrón en inmunofluorescencia que es de tipo lineal, ¿no? Entonces, pregunta de examen, ¿no? ¿En qué glomerulonefritis se forman anticuerpos contra la membrana basal glomerular y a la inmunofluorescencia se evidencia un patrón de inmunoglobulina G, sobre todo lineal? Ah, bueno, no sé, doctora, ¿de qué me está hablando esto? Bueno, sí lo sabemos porque lo estamos repasando y es
típico del síndrome de Goodpasteur, que lo vamos a comentar en un momento para que vean que no es algo muy complicado. Y el tercer mecanismo fisiopatológico es la activación del complemento. Esta activación del complemento se da en 1% y en la cual generalmente no se encuentran inmunoglobulinas. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Un patrón en la inmunofluorescencia de tipo granular, ¿no? Entonces, tener en cuenta que los depósitos, ¿no? Esos depósitos de inmunocomplejos pueden ser a nivel mesangial, pueden ser subendotelial, pueden ser subepiteliales o pueden ser intramembranosos. Dependiendo de dónde se localicen, también nos van a dar una cierta clínica. Por ejemplo, si los depósitos se localizan a nivel mesangial y endotelial, ¿qué es lo que, cómo se va a manifestar clínicamente en el paciente? Prácticamente con hematuria. En cambio, si la afectación es a nivel de los podocitos, ¿no? Que estaríamos hablando, si hablamos podocitos, estamos hablando de la membrana epitelial, y si es a nivel de la membrana basal, pues que tendremos sobre todo manifestaciones como proteinuria. Entonces es muy importante conocer el mecanismo fisiopatológico porque, como ustedes ven, nos da la etiología y también nos da qué clínica podría presentar el paciente. Ahora, en cuanto a la proliferación puede ser endocapilar o extracapilar. Esto dependerá si pasa o no los capilares glomerulares. Según el tiempo, puede ser aguda, subaguda o crónica. Aguda, generalmente cuando hay una proliferación endotelial, por ejemplo, la glomerulonefritis postinfecciosa. En la glomerulonefritis postinfecciosa, como la proliferación es endotelial, ¿no? Generalmente aquí se manifiesta como una hematuria, no como un síndrome nefrítico. En cambio, en la subaguda, generalmente va a haber una proliferación de podocitos, ¿no? Y esta proliferación de podocitos puede llevar a una proliferación extracapilar. ¿Qué sucede en una proliferación extracapilar? Se rompe esta membrana de modo que van a salir, ¿no? Van a salir estas células fuera del capilar glomerular, llevando así a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que puede ser de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que lo vamos a comentar más adelante. Y crónica, ¿no? Glomerulonefritis crónica puede ser de dos tipos, no proliferativa o proliferativa. Las no proliferativas tenemos aquí a tres. A la de cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa. Y dentro de las proliferativas tenemos a la proliferativa mesangial, ¿no? Que aquí ya tenemos a la mesangial o IgA o mesangiocapilar, que también es denominada membrano proliferativa. Ahora, es muy importante también conocer que hay algunas glomerulonefritis que van a hacer que se consuma complemento. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuáles son las glomerulonefritis que van a descender el complemento? Entonces, son varias, ¿ya? Pero de aquí considero que debemos recordar, sobre todo, vamos a tener acá, a la glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces, la glomerulonefritis postinfecciosa es un tipo de glomerulonefritis que va a hacer que disminuya complementos, sobre todo en etapas iniciales. Pero lo característico de esto y lo importante es que esta disminución de complemento la hace de manera transitoria, ¿ya? Recordar también a la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no? Otra, a la glomerulonefritis por lupus. Esto también, recordar, glomerulonefritis por lupus o nefritis lúpica lleva a disminución del complemento. ¿Ya? Yo creo que sobre todo recordar estas tres, y bueno, la extracapilar, que sería la rápidamente progresiva tipo 2, también recordarla. Bueno, las otras que son de Shan, sepsis, endocarditis y cloroglobulinemia, las podríamos tener en cuenta, pero sobre todo, por favor, quiero que recuerden glomerulonefritis aguda postinfecciosa, membrano proliferativa, extracapilar tipo 2, que sería la rápidamente progresiva tipo 2, y la lúpica. Bueno, aquí hay algunas memotecnias que podrían ayudarles, ¿no? Pero sobre todo yo hago hincapié en que recuerden estas 4 glomerulonefritis que van a llevar a una disminución de complemento. Ahora, algunas pepas de glomerulonefritis. La anemia que se produce en el fracaso renal agudo y crónico va a ser multifactorial.
Tener en cuenta que esto puede ser por disminución de la EPO. Acuérdense que la eritropoyetina es una hormona importante para la formación de glóbulos rojos, la cual se sintetiza a nivel renal. Entonces, cuando hay afectación, va a haber disminución de EPO, de modo que llevará a una enfermedad, a una anemia, ¿no? Por enfermedades crónicas. Ahora, en un fracaso renal agudo y crónico tiende a haber uremia. La uremia, cuando es tóxica, generalmente llega en valores muy altos, más de 200, puede producir fragilidad capilar, llevando así a hemorragia digestiva. Muchos pacientes que están en diálisis o RC5, finalmente que hacen falla renal aguda y que llegan a ureas muy elevadas, hacen hemorragia digestiva. Entonces es una causa de anemia también en pacientes con fracaso renal agudo y crónico. La hemólisis, que se da sobre todo en aquellos pacientes que hacen glomerulonefritis de causa sistémica, como por ejemplo el lupus, y entre otras causas, ¿no? Por ejemplo, también en pacientes que dializan, ¿no? Las máquinas a veces tienden a filtrar o no pueden, digamos, retener estas sustancias tan importantes como son B12, ácido fólico, y se pierden, de modo que pueden hacer también una anemia de tipo carencial, es decir, ferropénica. Entonces, son muchas causas las cuales pueden producir anemia en un paciente con fracaso renal agudo y o crónico. Ahora, en la glomerulonefritis aguda, ¿no? La presencia de oligoanuria con retención de volumen y agua produce un mecanismo dilucional como causa de anemia. Entonces, esa también es una causa importante de anemia en estos pacientes. Como vemos, es una causa multifactorial. Ahora, si tenemos el caso de una mujer joven que tiene afectación renal y complemento bajo, estaremos hablando de nefritis lúpica. Acuérdense, toda paciente joven que tenga alteración a nivel renal, sobre todo que venga con proteinuria, ¿no? Y que vean un complemento bajo, generalmente va a ser un paciente robot, ¿no? Entonces, ustedes sospechen de una nefropatía lúpica. Ahora, ¿cuál es la glomerulonefritis más benigna? La mesangial lúpica, ¿no? Y la más agresiva y de peor pronóstico, la proliferativa difusa lúpica, es decir, la mesangial mínima, que es la de tipo 1, es la más benigna, y la más agresiva y de peor pronóstico y la más frecuentemente biopsiada es la de tipo 4, es decir, la proliferativa difusa. Ahora, la glomerulonefritis postinfecciosa tiene mejor pronóstico en niños que en adultos, ¿no? No habiendo clara diferencia en cuanto al sexo, ¿no? Entonces, eso sí también tiene que quedar bastante claro. Ahora, ¿cuándo nosotros realizamos biopsias renales? Las biopsias renales generalmente hay infinidad de indicaciones, sin embargo, se resumen en lo siguiente. Cuando la hematuria dura más de 6 meses, cuando hay una hipocomplementemia que dura más de 8 semanas, o cuando la oligoanuria dura más de 21 días. En estas situaciones deberíamos plantearnos la indicación de una biopsia renal. Entonces vamos a empezar con describiendo algunos tipos de glomerulonefritis. Entonces vamos a empezar con la nefropatía de cambios mínimos. Les he hecho unos pequeños cuadritos para que puedan guiarse y así pues tener sobre todo los puntos más importantes de cada uno. Entonces, la glomerulonefritis de cambios mínimos o nefropatía por cambios mínimos generalmente se presenta en pacientes pediátricos, ¿no? Pacientes pediátricos de 2 a 6 años. Esto es un 80%. En los adultos se puede presentar hasta un 20%. Sin embargo, en adultos, como hemos mencionado, cambios mínimos tienen peor pronóstico. Y si bien es cierto, no hay diferencia en cuanto al pronóstico en si es varón o mujer, sin embargo, sí se ha visto que mayor cambios mínimos, ¿no? Mayor glomerulonefritis de cambios mínimos se ha visto en varones. La etiología, bueno, la etiología puede ser entre primaria y secundaria, ¿no? ¿Por qué me refiero a eso? Porque puede ser que hay una alteración netamente en el riñón, ¿no? La cual básicamente se explica porque hay una alteración en las proteínas de membrana, o puede ser secundario, o más que secundario, relacionado, ¿no? A alguna condición que tenga el paciente, como por ejemplo alergias, linfoma de Hodgkin, AINES e infecciones. Entonces, acordarse de eso. Entonces, ¿qué se ve en nefropatía por cambios mínimos? Tengan mucho cuidado con esto porque podría ser una pregunta importante de examen. Y la nefropatía por cambios mínimos a la microscopía óptica, es decir, la microscopía convencional, no se ve mayor alteración, se ve normal. Pero ¿qué pasa si en el examen les ponen en nefropatía por cambios mínimos, qué se observa a la microscopía electrónica?
uy, me dijeron microscopio, es normal. No, chicos. Si es microscopía óptica, ya, ese microscopio convencional, esto es normal. Pero si les dicen microscopía electrónica, ahí cambia la cosa. ¿Qué veremos ahí? Un borrado de los podocitos. Entonces, ¿qué sucede en una nefropatía de cambios mínimos? Como se acuerdan, nosotros teníamos, ¿no?, tres membranas importantes que tenía que atravesar, ¿no?, para que una molécula pueda ser filtrada, ¿no? Entonces teníamos a la barrera endotelial, a la membrana basal glomerular y al epitelio, que es donde se encontrarían pues los podocitos, ¿no? Entonces la alteración está a este nivel, ¿no? A nivel del epitelio o a nivel de los podocitos. Entonces, cuando hay un borramiento de estos podocitos, se produce la nefropatía por cambios mínimos, lo cual puede ser visto solamente a la microscopía electrónica. No se observa en la microscopía óptica. Entonces, diferenciar bien estos términos. La clínica, prácticamente la clínica va a ser de un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces ya saben que un síndrome nefrótico, como lo hemos visto en la clase de mayor rentabilidad, lo evidenciaremos, ¿no?, como una proteinuria de más de 3.5 gramos por día y en caso de niños más de 40 miligramos metro cuadrado, ¿no?, por superficie corporal. Asociado a una hipoalbuminemia, ¿no?, condiciones básicas para un síndrome nefrótico que podría estar asociado o no, pero generalmente a dislipidemia, ¿no?, y edemas. En cuanto al tratamiento de nefropatía por cambios mínimos, acuérdense, nefropatía de cambios mínimos, corticoides, de primera línea, ¿ya? De segunda línea, es decir, si no respondiera a los corticoides, se intenta dar una nueva tanda de corticoides, pero ya no solo, sino asociados a algún inmunosupresor, que puede ser ciclofosfamida, micofenolato, tacrolimus, ciclosporina, rituximab, ya hay inmunosupresores, ¿no? Pero prácticamente nefropatía de cambios mínimos, corticoides, y tiene una buena respuesta en niños. En cuanto a otra glomerulonefritis importante, es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. De esta es importante recordar que puede ser causa de síndrome nefrótico del niño, pero generalmente esta es una causa de menos del 10%. Generalmente va a ser una causa importante de síndrome nefrótico en el adolescente y en el adulto joven, que llega casi hasta un 20%. Y no hay diferencia en el sexo, ¿ya? La etiología, bueno, la principal causa puede ser primaria o idiopática, en la cual no se llegó a conocer la causa, y puede también ser secundaria a algunas condiciones del paciente. Recordar aquí VIH, citomegalovirus, puede estar asociado a virus hepatitis C, anabólicos, heroína, reflujo vesiculolateral y obesidad. Entonces, últimamente, ¿no?, sucede que ya las personas no tienen un buen control metabólico. Hay digamos que hay una mala alimentación y pues las personas tienden a tener mayor peso de lo habitual. Entonces, la obesidad últimamente es una enfermedad que no se está controlando adecuadamente y hay pacientes que están viniendo con mayor frecuencia con este tipo de glomerulonefritis. Entonces, acuérdense, ¿qué glomerulonefritis está asociada a obesidad? La focal insegmentaria. Y sí se ha visto casos. Reflujo vesiculolateral igual y VIH. Y bueno, los anabólicos también. En cuanto a la histología, ¿qué es lo que vamos a ver, ¿no?, en una lámina de histología? Entonces, en microscopía óptica se verá una esclerosis focal y segmentaria, justo los conceptos que hablábamos al inicio de la clase. Se verán glómerulos esclerosados de manera focal, es decir, que solamente estarán afectados algunos glómerulos, y segmentario quiere decir que de esos glómerulos afectados solamente estarán afectados una parte, es decir, puede estar afectado la corteza o la médula o cierta proporción de algunos, ¿no? Entonces no está afectado todos los glomérulos y de ese glómerulo afectado, pues no está afectado en su totalidad. En la inmunofluorescencia se verán depósitos de inmunoglobulina M y depósito de C3 y tener en cuenta solamente como curiosidad, ¿ya? Entonces, creo que esto es necesario que se lo aprendan, que hay 5 subtipos importantes de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Puede ser la clásica, periliar, celular, deep lesion, que son lesiones cercanas al túbulo, y colapsante. De todas estas 5 causas,
Una causa importante y que tiene peor pronóstico es la de tipo colapsante. La clínica puede ir con proteinuria, síndrome nefrótico, que puede asociarse a hematuria, hipertensión arterial y finalmente llevar a una insuficiencia renal. ¿Cuál te llevará más rápido a insuficiencia renal? Una de tipo colapsante. Entonces acuérdense que la colapsante, la mala de la película, es glomerulosclerosis focal y segmentaria. En cuanto a tratamiento, primera línea serán corticoides y de segunda línea anticalcineurínicos. ¿Ya? Entonces de esto sobre todo acordarse la etiología, que podría ser preguntado, ¿no? Y por ahí, como curiosidad, pues los 5 subtipos, pero sobre todo acuérdense de colapsantes. La peor es la colapsante. De glomerulonefritis membranosa, de esta tenemos que acordarnos que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico primario en el adulto. Porque acuérdense que la causa más frecuente de síndrome nefrótico secundario es la nefropatía diabética. Entonces, la causa más frecuente de síndrome nefrótico de origen primario en el adulto es glomerulonefritis membranosa. La mayoría se produce entre la cuarta y quinta década de vida y la mayoría se da en varones. En cuanto a la etiología, ¿no? La mayoría es de causa idiopática, ¿no? Y sin embargo se puede ver una forma primaria en la cual van a haber anticuerpos antiplados R. Es decir, ¿qué sucede en una glomerulonefritis membranosa? Entonces, como bien su nombre lo dice, hay una afectación a nivel de la membrana basal glomerular, ¿no? Entonces, acuérdense que la membrana basal, ¿no? Era una de las barreras por las que tenía que pasar la molécula para poder filtrarse. Sin embargo, ¿qué sucede en la membranosa? Se va a formar, hay un antígeno muy importante que es que va a funcionar como antígeno, que es el receptor de fosfolipasa 2. Entonces se forman anticuerpos contra este receptor de fosfolipasa 2 y se formará un anticuerpo denominado antiplado CR. ¿Por qué es importante ese anticuerpo? Porque cuando la glomerulonefritis membranosa, no es secundaria a alguna condición, como en este caso neoplasias, porque membranosa puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser primaria, por anticuerpos antiplados R, o secundaria, generalmente relacionadas a neoplasias. ¿Y qué tipo de neoplasias? Pulmón, mama, colon, ¿no? Entonces, cuando ya se ha hecho un despistaje, se ha visto que el paciente no tiene ninguna neoplasia y se cree que es una glomerulonefritis primaria, secundaria a cuando se cree que es una glomerulonefritis primaria producida por este tipo de anticuerpos, ¿qué es lo que deberíamos hacer en primera instancia? Biopsiar, ¿verdad? Pero esta glomerulonefritis es muy importante porque no necesitamos, no es tan necesario hacer una biopsia, ya que si nosotros dosamos este anticuerpo y lo encontramos positivo en sangre, tenemos el diagnóstico y ya no necesitamos biopsia, a diferencia de las otras. En las otras casi siempre hay que biopsiar, pero si nosotros estamos sospechando, ¿no? Les pongo el caso de un paciente, ¿no? Paciente de 50 años que viene con una proteinuria en 12 gramos, ¿no? 12 gramos por día, que viene con anasarca, dislipidemia, ¿no? Hipoalbuminemia, una albumina en 1, una hipoalbuminemia severa. Y les ponen como pregunta, pues, ¿qué harían con ese paciente, ¿no? ¿Cuál sería el paso a seguir? Entonces, el paso a seguir con ese paciente, más que una biopsia renal, si hubiera la opción de solicitar anticuerpos antiplados R, sería la opción. ¿Por qué? Porque si estos anticuerpos antiplados R lo encuentran positivos en sangre, ya no necesitarían biopsiar, ¿no? Pero si salían negativos, sería necesario hacer una biopsia porque no siempre pues, les va a salir positivo, ¿no? Entonces, recordar sobre todo eso. Ahora, en la histología, como les explicaba, ¿no? En la microscopía óptica, ¿qué es lo que se va a ver? Un engrosamiento, ¿no? Engrosamiento de los capilares glomerulares y en la inmunofluorescencia, depósitos de tipo granulares. En la clínica puede tener un comienzo insidioso, generalmente se manifiesta como un síndrome nefrótico, podría estar acompañado de una hematuria microscópica, hipertensión arterial, ¿no? E hipertensión arterial. El 30% puede ser insuficiencia renal. El tratamiento, bueno, generalmente es conservador cuando hay una proteinuria moderada, ¿no? Generalmente una proteinuria de 8 gramos, por ejemplo, con una edad de más de 50 años, podría ser conservador. Sin embargo, si persistía la proteinuria, aquí hay un esquema en el cual se intercalan corticoides con ciclofosfamida por 6 meses, ¿no?
Entonces empiezan con corticoides, luego se da ciclofosfamida y así sucesivamente, ¿no? 3 meses con corticoides y 3 de ciclofosfamida intercalados. A este esquema se denomina esquema de Ponticelli, solamente para tenerlo por curiosidad, ¿no? ¿En qué glomerulonefritis se aplica el esquema de Ponticelli? En la glomerulonefritis membranosa, ¿no? ¿Y en qué consiste este esquema? Solamente intercalar corticoides con inmunosupresor, que sería la ciclofosfamida. Entonces, esos son los puntos más importantes de la glomerulonefritis membranosa. ¿Qué es lo que se van a llevar de la membranosa? Que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico primario en el adulto y que puede estar relacionado a neoplasias. Eso es lo que quiero que se lleven de la membranosa. Ahora, glomerulonefritis postestreptocócica, creo que esto ya está de más decirlo, pero vamos a comentar. Es una glomerulonefritis que generalmente se ve más en niños. La incidencia se da mayormente entre los 2 a 6 años y la etiología es estreptococo, ¿no? En histología, pues se verá en microscopía óptica una hipercelularidad difusa de células mesangiales y endoteliales. Acuérdense, ¿no? Entonces, si había afectación del mesangio y el endotelio, ¿cómo se va a manifestar? Con hematuria, ¿no? Entonces, clásicamente, en la clínica se va a ver como un síndrome nefrítico. Ahora, en la inmunofluorescencia, que se va a ver un patrón granular para C3. ¿Por qué C3? Porque acuérdense que esta estaba dentro de la glomerulonefritis que disminuían complemento. Entonces, la clínica, como bien les expliqué, la afectación básicamente es a nivel mesangial endotelial, de modo que habrá un síndrome nefrítico, ¿no? Con hematuria, ¿no? Que puede llevar a insuficiencia renal aguda o oliguria, y que clásicamente el cuadro clínico que les plantean a un paciente de robot es con un paciente que tiene antecedente faringitis 7 a 14 días previo o una infección cutánea por estreptococo 21 días atrás, ¿no? Y que al inicio les van a plantear que hay un consumo de complementos. Les presentan el caso y dicen C3 y C4 disminuidos al inicio de la enfermedad. Bueno, ¿no? Entonces una glomerulonefritis puede ser tocósica. Sin embargo, acuérdense que este consumo de complemento es transitorio, ¿no? Es decir, va a estar un tiempo, pero luego se recupera. El tratamiento prácticamente es medidas de apoyo, manejo de hipertensión arterial, de la sobrecarga hídrica con diuréticos si hubiera, y la aplicación de antibióticos. Luego está glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, glomerulonefritis rápidamente progresiva, este es un tipo de afectación glomerular bastante, digamos, bastante abrupto, ¿no? Entonces, es el fenómeno más agresivo de todas las glomerulonefritis. Entonces, esto se va a dar clásicamente por los 3 tipos, ¿no? Va a ser de 3 tipos. Y los tipos están relacionados a la fisiopatología. Entonces, en niños va a ser más frecuente el tipo 2 y en adultos va a ser más frecuente el tipo 3. La de tipo 2 mediado por inmunocomplejos y la de tipo 3 es la pausinmune. En cuanto a la etiología, como les decía, puede ser de 3 tipos. La de tipo 1, que son anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Entonces, ¿qué pasa? La membrana basal glomerular, como les expliqué bien, es una de las barreras por las cuales tendría que pasar una molécula para poder ser reabsorbida, ¿verdad? Perdón, filtrada. Entonces, esta membrana basal glomerular va a tener componentes muy importantes. Dentro de ello está el colágeno de tipo 4. Pero acuérdense que el colágeno de tipo 4 no solamente se encuentra a nivel renal, sino también lo podemos encontrar a nivel pulmonar. Entonces, cuando se forman anticuerpos contra el colágeno tipo 4, se conformará un anticuerpo antimembrana basal glomerular. Y cuando se forman esos anticuerpos contra membrana basal glomerular y se forman anticuerpos, por ejemplo, contra el colágeno tipo 4 a nivel pulmonar, tendremos al síndrome de Gould-Pasteur. Entonces, de aquí viene una pregunta importante. ¿Qué es un síndrome de Gould-Pasteur? El síndrome de Gould-Pasteur es una alteración en la cual se forman anticuerpos contra colágeno tipo 4 a nivel pulmonar y a nivel renal. Por tanto, ¿cuál será nuestra clínica? Hemoptisis y glomerulonefritis. La de tipo 2 va a ser mediada por inmunocomplejos, ¿no? Y la de tipo 3, que es la pausinmune, en la cual generalmente no hay inmunoglobulinas, no hay depósito de inmunoglobulinas. Y eso está generalmente relacionado a algunos tipos de vasculitis de tipo ANCA. ¿Ya? Entonces, en la histología, cuando ustedes vean en la pregunta formación de semilunas, no lo piensen más y marquen rápidamente progresiva. Entonces, semilunas les indica rápidamente progresiva. Si es de tipo 1, ¿qué es lo que van a encontrar en la de tipo 1? En la inmunofluorescencia, una tinción lineal de tipo inmunoglobulina G.
En la de tipo 2, inmunofluorescencia, un depósito pero de tipo granular. Y en la de tipo 3 no hay depósito de inmunoglobulina. Entonces, solamente como curiosidad. En la clínica, pues, les van a plantear el paciente robot, ¿cuál sería? Paciente que 2 días atrás ingresa con creatinina de 0.6, pero al segundo, tercer día empieza con un cuadro de hematuria, ¿no? Un cuadro de hipertensión arterial, oliguria, incrementa la creatinina y a la creatinina el tercer día ya está en 3.5, que puede ir hasta 4 o más, ¿no? Que asociado ahí hay una proteinuria, entonces están viendo un deterioro muy rápido de la función renal, ¿no? Entonces, cuando avanza así muy rápido, ¿no? Sin haber tal vez una causa que amerite yo, como por ejemplo, ¿no? Sepsis o alguna otra causa, UPO, una neuropatía obstructiva o alguna otra causa de falla renal aguda, piensen en una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y aún así, ¿no? Hacen una biopsia y les informan. Se informan semilunas a nivel de la histopatología hay. Entonces, ahí me están hablando de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Pero qué tipo, doctora? Bueno, eso ya no va a ser muy necesario porque con que ustedes lleguen a ese diagnóstico es lo mejor. Solo acuérdense que de todas estas, ¿no? En adultos, más frecuente es la de tipo 3, asociadas a ANCA, ¿no? Y en niños, bueno, la de mediada por inmunocomplejos. Pero en general, más frecuente la de tipo 3. El tratamiento generalmente se dan igual, ¿no? Corticoides con inmunosupresores. Puedo usar prednisona con ciclofosfamida.